Lumbricales dorsales. Posición del paciente en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal se le colocará en la cara lateral del segundo al tercer dedo como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará sobre el dorso del pie. Se le pedirá al paciente que separe uno por uno sus dedos en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Lumbricales plantares. Posición del paciente en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal se colocará en la cara medial del segundo al quinto dedo como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará sobre el dorso del pie. Se le pedirá al paciente que junte uno por uno sus dedos en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Posición del paciente en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal se colocará en la falange proximal del primer dedo como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará sobre el dorso del pie. Se le pedirá al paciente que eleve su primer dedo en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Posición de los dedos. Posición del paciente en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal se colocará en las falanges proximales del segundo al quinto dedo como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará sobre el dorso del pie. Se le pedirá al paciente que eleve sus dedos en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Solio. Posición del paciente de espaldas recargados sobre la camilla con los brazos en ligera flexión. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal y cefálica se colocarán sobre los hombros del paciente como resistencia al movimiento. Descripción: se le pedirá al paciente que en ligera flexión de rodilla de la pierna y valorar, eleve su cuerpo en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Tríceps sural. Posición del paciente de frente recargado sobre la camilla con los brazos completamente extendidos. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal y cefálica se colocarán sobre los hombros del paciente con resistencia al movimiento. Descripción: se le pedirá al paciente que con la pierna valorar eleve su cuerpo en plantiflexión en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Peroneo largo. Posición del paciente en decúbito lateral con pie a valorar sobre una cuña y la pierna completamente extendida. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal se colocará en la cara plantar lateral del pie con resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará en la cara posterior distal de la pierna. Descripción: se le pedirá al paciente que lleve su pierna hacia abajo y hacia afuera, transflexión más reversión en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Peroneo corto, en decúbito lateral con el pie a valorar sobre una cuña y la pierna completamente extendida. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal se colocará en la planta del pie como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará en la cara posterior distal de la pierna. Descripción: se le pedirá al paciente que lleve su pie hacia abajo en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Tibial posterior. Posición del paciente en decúbito lateral con una cuña entre las piernas. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal se colocará en la planta del pie como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará en la cara posterior distal de la pierna. Se le pedirá al paciente que descienda su pie en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Tibial anterior. Posición del paciente en decúbito lateral con una cuña entre las piernas. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal se le colocará en el dorso del pie como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará en la cara posterior distal en la pierna. Se le pedirá al paciente que eleve su pie en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Tibial anterior, extensor común y extensor corto del pulgar. Posición del paciente. Decúbito supino. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal se colocará en el dorso del pie como resistencia del movimiento. Mano cefálica se colocará en la cara posterior distal de la pierna. Descripción: se le pedirá al paciente que eleve su pie en contra de la resistencia que ofrece el fisioterapeuta. Recto del abdomen.
abdomen. Posición del paciente. Decúbito supino con la punta de los dedos tocando ligeramente la parte posterior de la cabeza. Posición del fisioterapeuta. De pie a un lado de la camilla a la altura del tórax del paciente para poder comprobar si las escápulas se separan de la camilla durante la prueba. Descripción. Se le pedirá al paciente que flexione su tronco a lo largo de la amplitud de movimiento, levantando el tronco hasta que las escápulas se levanten de la camilla. Oblicuo externo e interno del abdomen, de 0 a menos 45 grados. Posición del paciente, decúbito supino con las manos atrás de la cabeza. Posición del fisioterapeuta, a un costado del paciente. Descripción, con el mentón apuntando al techo, el paciente flexiona el tronco y rota hacia un lado. Después repite el movimiento hacia el otro lado, hacia el lado contrario, para explorar los músculos de ambos lados. Oblicuo interno y externo. Posición del paciente, decúbito lateral con las extremidades inferiores extendidas, apoyando el antebrazo con el codo en 90 grados de flexión, mientras que la otra extremidad superior se cruza sobre el tórax. Posición del fisioterapeuta, a un lado del paciente. Descripción, se le pedirá al paciente que levante la cadera de la camilla manteniéndose en la posición elevada en línea recta con el cuerpo sobre el codo flexionado. Se mantiene esta posición hasta que el paciente pierde la postura, se fatiga o se presenta dolor. Occipito frontal. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Se le pedirá al paciente que eleve sus cejas, con cara de asombro en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Se le pedirá al paciente que frunza el entrecejo. Resistencia manual. Con el pulgar de cada mano colocada suavemente sobre el extremo nasal de cada ceja, el fisioterapeuta intenta separarlas de los ojos. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Se le pedirá al paciente que frunza el entrecejo. Resistencia manual. Con el pulgar de cada mano colocada suavemente sobre el extremo nasal de cada ceja, el fisioterapeuta intenta separarlas de los ojos. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Se le pedirá al paciente que arrugue la nariz como si expresara disgusto. Resistencia manual. El fisioterapeuta coloca las yemas de sus pulgares a un lado del puente de la nariz y aplica resistencia en sentido lateral. Hablar de los párpados. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Descripción. Se le pedirá al paciente que cierre los ojos en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. El fisioterapeuta colocará sus dedos índice y pulgar alrededor de los ojos del paciente, evitando que los cierre. Elevador del párpado superior. Posición del paciente en sedestación con la cabeza en ligera flexión. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Descripción. Se le pedirá al paciente que haga el intento por mirar lo más arriba posible que pueda sin levantar la cabeza. ¿Así? Transverso de la nariz. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Descripción. Se le pedirá al paciente que inhale. El fisioterapeuta debe palpar la contracción que se genera en la nariz. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Descripción. Se le pedirá al paciente que realice una risa irónica en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Canino. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Descripción. Se le pedirá al paciente que muestre su diente canino elevando su labio superior en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Cromático menor y mayor. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente.
Descripción: se le pedirá al paciente que haga una sonrisa irónica en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Bucinador: posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Descripción: se le pedirá al paciente que haga una acción de soplar. Risorio: posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Descripción: se le pedirá al paciente que haga una sonrisa irónica en contra de la resistencia que ofrece el fisioterapeuta. Cuadrado del mentón o depresor del labio inferior. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Descripción: se le pedirá al paciente que realice una cara de enojo o de disgusto en contra de la resistencia del fisioterapeuta. Borla del mentón. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Descripción: se le pedirá al paciente que apriete los labios y su mentón para formar las arrugas del mismo. Depresor de los labios o depresor del ángulo de la boca. Paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta frente al paciente. Descripción: se le pedirá al paciente que descienda la comisura labial en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Orbicular de los labios. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Descripción: se le pedirá al paciente que abra y cierre la boca en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Oral. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Se le pedirá al paciente que abra y cierre la boca. El fisioterapeuta debe de palpar la contracción del músculo. Tercero, posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Se le pedirá al paciente que protuya la mandíbula. Pterioideo interno y externo. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Se le pedirá al paciente que protuya la mandíbula de igual manera sobre la masticación. Posición del paciente: decúbito supino con los brazos en abducción a 90 grados y el codo a flexión de 90 grados, recargados sobre la camilla. Cabeza en posición media. Posición del fisioterapeuta. Porción cefálica del paciente. Mano caudal y cefálica: se colocarán los pulgares en los huesos frontal y los índices en los huesos temporal. Descripción de prueba: se le pedirá al paciente que se lleve su mentón hacia su tronco en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Cleidomastideo: posición del paciente: decúbito supino con los brazos en 90 grados y flexión de codo a 90 grados, recargado sobre la camilla, cabeza en rotación. Posición del fisioterapeuta: porción cefálica del paciente. Mano cefálica se coloca en la eminencia tenar sobre el hueso temporal y el resto de los dedos como apoyo en la zona occipital. Se pedirá al paciente que lleve su oreja hacia arriba en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Trapecio y escaleno. Posición del paciente en decúbito supino con los brazos en abducción a 90 grados y el codo en flexión a 90 grados, recargado sobre la camilla. Trapecio y escaleno. Posición del paciente en decúbito supino con los brazos en abducción a 90 grados y el codo en flexión a 90 grados, recargado sobre la camilla, cabeza en inclinación lateral. Posición del fisioterapeuta, porción cefálica del paciente. Mano cefálica: se colocará la eminencia tenar sobre el hueso temporal y el resto de los dedos como apoyo en la zona occipital. Descripción: se le pedirá al paciente que lleve su oreja hacia el hombro contrario en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Extensores: posición del paciente: decúbito prono con los brazos en abducción a 90 grados, el codo en flexión a 90 grados, recargado sobre la camilla, cabeza en posición media. Posición del fisioterapeuta: porción cefálica del paciente. Mano cefálica y caudal se colocarán sobre los huesos parietales y el hueso occipital. Descripción de la prueba: se le pedirá al paciente que lleve su cráneo hacia su espalda en contra de la resistencia y que ofrezca el fisioterapeuta. Trapecio, porción superior y escaleno posterior. Posición del paciente en decúbito prono con los brazos en abducción a 90 grados y el codo en flexión de 90 grados,
recargado sobre la camilla y la cabeza en rotación. Se le pedirá al paciente que lleve su cráneo hacia su espalda en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Se le pedirá que lleve su mentón hacia adentro en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Trapecios, porción superior y escaleno posterior. Posición del paciente en decúbito prono con los brazos en aducción a 90 grados y el codo a flexión de 90 grados, recargado sobre la camilla y la cabeza en rotación. La posición del fisioterapeuta es en la porción cefálica del paciente. La mano cefálica se colocará sobre el hueso temporal y occipital y se le pedirá al paciente que lleve su cráneo hacia su espalda en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Yoides, posición del paciente en sedestación mirando hacia arriba. Posición del fisioterapeuta de frente al paciente. Se le pedirá al paciente que haga la acción de deglución y el fisioterapeuta debe palpar la contracción. Lateral derecha e izquierda. Alineación del goniómetro en posición 0 con goniómetro en 0 grados. El eje se encuentra colocado sobre la apófisis espinosa desde 7 y el brazo fijo se encuentra alineado con la línea media vertical formada por las apófisis espinosas dorsales. El brazo móvil se encuentra alineado con la línea media de la cabeza, tomando como reparo el punto medio de la protuberancia occipital externa. Menos de la corriente. Lo que pasa es que como ya la selección que te pusiste el tratamiento, ya te sale. Flexión y extensión. La posición del goniómetro es de 0 a 90 grados, colocado sobre el conducto auditivo externo. El brazo fijo se encuentra alineado con la línea media vertical de la cabeza, mientras que el brazo móvil toma como reparo las fosas nasales. Se realizará una flexión o extensión, dependiendo del caso. Rotación derecha e izquierda. Posición 0 con goniómetro en 90 grados. El eje se encuentra colocado sobre el vértex. El brazo fijo alineado con la línea diafragmal. El brazo móvil se encuentra alineado con la punta de la nariz. Se le pedirá al paciente que realice una rotación derecha e izquierda. Se encuentra sobre la línea interglútea, mientras que el brazo móvil se encuentra dirigido hacia el 7. Se le pedirá al paciente realizar una inclinación lateral hacia la izquierda o derecha, tratando de tocar su rodilla. Flexión e extensión. La posición del gonómetro es de 0 a 90 grados, colocado sobre el conducto auditivo externo. El brazo fijo se encuentra alineado con la línea media